Muy bien, vamos a orar entonces y comenzamos. Gracias, Señor, porque de nuevo podemos abrir tu palabra y aprender nuevas cosas o recordar algunas que ya sabemos acerca de Cristo. Gracias porque Él es el centro de la vida cristiana, por eso se llama así, y porque tenemos que vivirle a Él en nuestras vidas y todo lo que predicamos y hacemos. Ilumina nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que podamos entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a compartir. De acuerdo. Pues vamos a seguir entonces. Si os acordáis, el último día vimos simplemente una diapositiva que tenía que ver con la ascensión de Jesús. Y dijimos que íbamos a seguir hoy viendo este tema. Ya hemos visto diferentes aspectos o facetas de la persona de Cristo, tanto en su nacimiento como también en su muerte, su resurrección. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la ascensión y que es también muy importante. Recordad que el martes pasado veíamos acerca de aquello que se llama en la acepción católico-romana la Asunción de María. Ellos creen, tienen ese dogma, pero no aparece en ningún lugar de la Biblia. María, la Virgen, que fue virgen cuando tuvo a Jesús, aunque después ya no, que tuvo más hijos, murió como cualquier otro personaje de las Escrituras, cualquier otro hombre o mujer de la Biblia. Y será resucitada también en su momento. Así que de ninguna manera ella ascendió al cielo en cuerpo, ¿vale? Como dice los dogmas católicos. Entonces, hablando de este sentido, de este propósito de la ascensión de Cristo, podemos decir que la entrada de Cristo al santuario celestial a través del velo de su cuerpo, porque esto es todo metafórico, como sumo sacerdote del nuevo pacto, presentando ante el Padre la ofrenda de su sangre consumada en su expiación por el pecado. Es decir, con esto estamos resumiendo todo lo que Cristo hizo cuando Él se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si os acordáis, cuando vimos también el estudio del tabernáculo y del templo, vimos cómo el sumo sacerdote, una vez al año, después de haber ofrecido aquel cordero, aquel animal en expiación, después de haber derramado su sangre, él podía entrar entonces al lugar santísimo y salpicar aquella sangre sobre la tapa del arca que se llama el propiciatorio, y entonces Dios veía aquel sacrificio y aceptaba ese sacrificio. Y entonces el pueblo tenía el perdón de Dios y de sus pecados durante un año más. Entonces, de la misma forma, el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz como el Cordero de Dios, después de ofrecer su sangre, y como nos dice el Nuevo Testamento, que el cuerpo de Cristo era como aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquel velo que se rompe cuando Cristo muere en la cruz. Así que el cuerpo de Cristo, que era desgarrado en la cruz del Calvario, hace que también ese velo del templo se rompa para dar ahora entrada a toda persona que cree en Cristo como Salvador. Ahora no necesitamos o no hace falta que sea una vez al año, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, sino que podemos entrar con libertad ante el trono de la gracia. Y esto todo es lo que Cristo hizo no solamente cuando Él murió y resucitó, sino también cuando ascendió. Él, después de ese sacrificio, después de ese derramamiento de sangre, se presenta ante el Padre en ese santuario, en ese lugar santísimo, celestial, y presenta esa ofrenda como diciendo: Padre, tetelestai, he consumado la obra, he cumplido la misión por la que fui a la tierra. Entonces ahora Dios ve esa sangre derramada de su Hijo, una sangre inocente, perfecta, sin defecto, como aquellos animales del Antiguo Testamento, y entonces acepta ese sacrificio que fue infinito
por todos los seres humanos, hombres y mujeres de la tierra. Por eso hablamos de que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es un antitipo de Cristo. Esto lo hablamos también cuando hablamos de la tipología o de la simbología del Antiguo Testamento. Vimos cómo diferentes partes del tabernáculo apuntaban a Cristo, ¿os acordáis? Entonces, esos son tipos de Cristo o de cosas que el Nuevo Testamento nos va a seguir revelando. Entonces, en el Antiguo Testamento, algo que simboliza lo que va a venir en el Nuevo es un tipo. Puede ser un instrumento, un utensilio, o puede ser una persona, como por ejemplo José, que es tipo de Cristo porque fue rechazado por sus hermanos, luego fue entregado a la muerte, luego fue exaltado al trono, es un tipo de Cristo. Pero cuando desde el Nuevo Testamento se ve hacia atrás, entonces hablamos de un antitipo, es decir, Jesús como antitipo de José o Jesús como antitipo de el sumo sacerdote. Estos son simplemente palabras técnicas que se usan en la exégesis, en la hermenéutica bíblica o en la teología para simplemente hablar de estas cosas. Entonces, cuando Cristo asciende, sigue cumpliendo cosas que son importantes para la soteriología, es decir, para la salvación, que tienen que ver mucho con cada uno de nosotros. Otra cosa importante con la ascensión es que no podía haber Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, sin la ascensión de Cristo. El Espíritu Santo no bajaría hasta que Cristo subiera. Entonces no es simplemente que Jesús subió porque el Señor lo llevó al cielo, etcétera, etcétera. Es porque tenía todo un sentido y todo un propósito esa ascensión. Daos cuenta que cuando el Hijo de Dios baja a la tierra y se encarna y toma una naturaleza humana, solo baja el Hijo de Dios, en el sentido de que baja sin un cuerpo y toma cuerpo al venir aquí. Pero cuando asciende, asciende de una forma completamente nueva, y es que ahora tiene un cuerpo humano como el nuestro, pero después de haber muerto y resucitado, ese cuerpo glorificado es presentado como el primer Dios hombre, como el primer ser humano que se presenta delante de Dios. Entonces, Jesús le había dicho a sus discípulos que yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, otro paracletos, otro paráclito, es decir, otro que consuela, otro que viene al lado para ayudar, otro abogado, que es lo que significa, de la misma especie que Cristo. Entonces, Cristo estuvo en la tierra para hacer su obra y cumplir su misión. Y después de la Pascua, como lo encontramos en las fiestas de los judíos, 50 días después de la Pascua venía la fiesta de la cosecha, que era y se llamaba Pentecostés, porque Pente significa 5. Entonces, el 50º día, es decir, el día 50 después de la Pascua, es cuando se celebraba el Pentecostés. Entonces, 50 días después de que Jesús muere, es cuando desciende el Espíritu Santo. Y es cuando allí, en Hechos capítulo 2, se celebra aquella fiesta de una cosecha que iba a venir porque miles de personas iban a creer en aquel momento, luego con el discurso de Pedro en el siguiente capítulo, etc. Y todo esto es también tipos y simbología de todas las fiestas judías. ¿Os dais cuenta? Las fiestas que Dios establece e instituye en el Antiguo Testamento, que tienen un significado para el pueblo de Israel, luego se van a convertir en fiestas con un significado mucho mayor. Entonces, Cristo tiene que ascender al cielo para que ahora venga el Espíritu Santo y cumpla la misión que ahora tiene el Espíritu Santo, que va a ser, como dice Jesús en Juan 14, convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Esa es la obra del Espíritu Santo. La Iglesia, los hombres y mujeres creyentes hoy, predicamos a Cristo,
pero no somos nosotros, ya lo sabéis, los que convencemos a las personas de pecado, sino que es el Espíritu Santo el que hace su obra en el corazón y en la mente del incrédulo para darle luz y para quitar ese velo de sus ojos y para que puedan conocer a Cristo. Entonces era muy importante la ascensión de Cristo, porque de esa forma, digamos que ahora se sustituye. Me viene a la mente ahora esas carreras de atletismo donde se hacen esas carreras por relevos, y entonces uno al otro, cuando recorre los metros que tiene que recorrer, va con ese testigo en la mano y se lo da al siguiente que empieza a correr también. Pues de la misma forma es como si Cristo hubiera acabado su carrera, va al cielo, le entrega el testigo al Espíritu Santo y le dice, bueno, ahora te toca a ti bajar y seguir corriendo. Es una forma de hablar, ¿no? Entonces, de la misma forma que Jesús asciende para que baje el Espíritu Santo, también Él, como le dijo a sus discípulos, fue a preparar un lugar para los suyos, sentándonos con Él en lugares celestiales, dándonos una nueva ciudadanía y un nuevo padrón. Es decir, que ahora en Cristo nosotros estamos empadronados en el cielo. Claro que todavía vivimos en la tierra, claro que todavía no estamos allí, pero en Cristo, en posición, en lo que Cristo ya consiguió para nosotros, podemos decir que ya somos ciudadanos del cielo. Por eso somos embajadores en la tierra. Dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Y le decimos a la gente, reconciliaos con Dios. Es decir, ahora es como si nosotros fuéramos ciudadanos del cielo, porque lo somos, y venimos a la tierra como embajadores, como esas personas que dejan su país y van a otro país a dar una noticia o a hacer una serie de diplomacias o de cosas que tienen que ver con las naciones. Así que nosotros ahora venimos a la tierra y estamos en la tierra para ser embajadoras, pero ya recordando que somos ciudadanos del cielo. Nuestro carnet de identidad ha cambiado, nuestro lugar de residencia ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos reyes y sacerdotes con Cristo. Y entonces tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Tantas cosas, de la ascensión. Fijaos lo que dice Efesios 2, 5 y 6. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, es como si toda la obra de Cristo que Él realizó en su vida, en su muerte y en su resurrección, nos vinculara a nosotros con Él. Entonces Jesús vivió una vida perfecta y es como si nosotros hubiésemos vivido una vida perfecta. Jesús murió y es que nosotros hemos muerto con Él. Jesús fue sepultado y es que nosotros también espiritualmente fuimos sepultados con Cristo. Y Jesús resucitó y nosotros somos resucitados con Él a una nueva vida. Eso es lo que simbolizamos cuando nos bautizamos en la iglesia. Morimos a nuestro viejo hombre, morimos a nuestra antigua forma de vivir y resucitamos a una nueva vida con Cristo para dar testimonio de Él. Entonces, estos versículos de Efesios nos muestran cómo en el momento en el que Dios levanta a Cristo de los muertos, está levantando también con Él a todos aquellos creyentes, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia creeríamos en Él. Porque dice ahí, estamos unidos a Cristo Jesús. Estos son misterios para nosotros, que no podemos explicarlos aunque pongamos ejemplos. Podemos acercarnos, podemos aproximarnos, pero todo esto es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Otra función que tiene Cristo en el cielo hoy
y esto lo sabes también, es la de abogado defensor del creyente ante las acusaciones del diablo, que actúa como fiscal. Esto son como términos jurídicos, ¿verdad? Cuando hay un juicio en un juzgado, por ejemplo, tienes al juez, tienes a un abogado defensor del acusado y tienes a un abogado que se llama el fiscal, que es el que intenta culpabilizar a ese reo para condenarle. Entonces, de la misma forma, en el cielo está el Padre, que es el juez, está Cristo como el abogado defensor del creyente y está el diablo como el fiscal que nos acusa continuamente delante de Dios. No sabemos cómo funciona esto, porque parece ser que así como en el libro de Job, ¿te acuerdas? Cuando se presentan delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales aparece también Satanás, y ya percibimos ahí el daño que ese ser caído quiere hacer a la humanidad, pues de la misma forma parece que todavía Dios le sigue dando permiso para ir allí y acusar a los cristianos, porque claro, nosotros todavía pecamos. Entonces cada vez que tú o yo peca, el diablo se presenta ante el juez y le dice: son dignos de muerte, son míos, tienen que ir al infierno. Y entonces Cristo, el abogado defensor, dice: no, porque yo he muerto por ellos, porque yo he pagado el precio, porque yo los he liberado. Es una imagen que encontramos, no es que esto funcione así, pero es para que nosotros podamos entenderlo. Además de que Cristo está intercediendo por nosotros continuamente, también está ejerciendo la función de abogado. Y de la misma forma, el Espíritu Santo es ese paracleto, ese otro abogado que aboga por nosotros cuando oramos delante de Dios. Entonces va a llegar un momento en el cual el diablo ya no se le va a permitir más entrar a la presencia de Dios. Esto lo vimos también cuando estudiamos Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis 12:10 dice, hablando del diablo: ha sido reducido a la impotencia el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Fijaos la paciencia que tiene Dios con este ser, ¿no?, que Él ha creado, pero que se ha rebelado contra Dios y que parece ser que todavía tiene entrada a su presencia. Pero un día va a ser expulsado del cielo, va a ser echado fuera de la presencia de Dios. Y dice ahí que Él tiene como una de sus funciones acusar a los creyentes. Ahora, cuando un creyente acusa a otro, está del lado del diablo. Las iglesias no somos perfectas. Por eso Cristo murió por nosotros. Pero cada vez que yo acuso a mi hermano o a mi hermana en la iglesia de una forma tal que voy a criticarle o que voy a murmurar de él o de ella para hablar mal, para despreciarlos, para que otros también lo hagan, para quitarle el precio que es tan importante de cada uno ante los ojos de Dios, estoy poniéndome del lado de Satanás. Los creyentes no estamos para acusarnos unos a otros, estamos para restaurarnos unos a otros. Entonces, cuando alguien peca en la iglesia o cuando conozco que alguien ha pecado, lo que tengo que hacer es acercarme a mi hermano para restaurarle, para ayudarle, no para pisotearle, porque el único que va a ser pisado por Dios mismo es el diablo, que es el único que se merece eso. Por eso dice el Nuevo Testamento que pronto Satanás va a ser puesto bajo nuestros pies y que va a ser pisado por Dios mismo. Así como la serpiente es pisada, esa serpiente antigua, Satanás, va a ser pisada por Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos hace pensar en que los hermanos, la familia que somos en Cristo en la Iglesia,
no debemos tener acusaciones unos contra otros, sino que debemos amarnos unos a otros y ayudarnos. Dice la Biblia que debemos tener siempre esta actitud porque nosotros también podemos caer. Entonces, nunca nos sintamos superiores a nuestro hermano porque nuestro hermano pecó y yo no, porque en otro momento yo puedo caer y voy a necesitar esa restauración. Después de lo que es la función de Cristo como ese sacerdote o ese abogado, y después de todo lo que hemos visto en cuanto a la ascensión, también tenemos que ver algo acerca del retorno de Cristo, es decir, de la segunda venida. Pero no nos vamos a centrar en esto de una forma exhaustiva porque no estamos hablando aquí de escatología, de los eventos futuros y de todo lo que va a venir. Es simplemente nombrar esta faceta de la segunda venida de Cristo dentro de la cristología. Aquel que sufrió a manos del ser humano hace 2000 años, retornará glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos. A veces parece, o hay personas que les parece, que no son creyentes, que la muerte de Cristo fue un fracaso, porque aquel líder que todos esperaban, aquel rey, aquel Mesías prometido, al final fue asesinado de una forma cruel. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un fracaso, sino que fue todo lo contrario, fue una gran victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sus secuaces, y también sobre el pecado. Si hubiese sido un fracaso la muerte de Cristo, los discípulos hubiesen vuelto cada uno a su trabajo y no hubiesen tenido la actitud y el poder de dar sus vidas y la mayoría de ellos morir como mártires por causa de Cristo. Nadie haría algo así si no ve que su maestro ha muerto y ha resucitado y le han tocado y le han palpado y han visto ese milagro de su resurrección. Y cuando tú ves eso, estás dispuesto a hacer lo que sea por causa de Cristo, porque le conocieron. Y esto es lo que decimos siempre de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento y las cartas del apóstol Juan, que ellos vieron a Cristo, vieron su gloria, vieron su muerte, vieron su resurrección. Y esto es la verdad absoluta de la historia, de lo que el Hijo de Dios vino a hacer a este mundo. Entonces a ellos no les importaba todo lo que pasaban, ni lo que les torturaban, ni lo que les echaban en la cárcel, ni que fueran dispersados, iban por todas partes predicando el Evangelio, porque el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos en Hechos 2, ahora les empoderaba para poder hacer milagros, hacer sanidades y extender el Evangelio en esa gran comisión que Jesús les había entregado. Ahora, Cristo vino como cordero y murió, pero volverá como león a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, también tenemos que hablar de esto. Estoy estudiando el tema de la apologética, que tiene que ver con defender la fe y defender en un sentido las cosas de Dios ante los argumentos de personas que dicen que Dios no existe, por ejemplo. Ahora, hoy veía en un vídeo en el que estoy estudiando que la apologética parte de una premisa fundamental, y es esta: tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y parte del mismo Evangelio de Jesucristo. No es simplemente que yo tengo que aprender a tener argumentos filosóficos o científicos para intentar demostrar al incrédulo la existencia de Dios. Eso es necesario, pero de la misma forma que encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va al ágora romana, allí al mercado, a discutir con los filósofos y con los epicúreos de la época, vemos cómo, más allá de que él antes había visto toda aquella serie de dioses, de estatuas que ellos adoraban, él parte de este principio: el Señor Jesucristo
es el Hijo de Dios, y termina esa apología, esa defensa suya diciendo, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, la apologética, es decir, hablar de Cristo, tiene que descansar sobre el Evangelio de Cristo y sobre su futuro juicio. Y esto es algo que a veces, tal vez por no querer causar miedo, o porque a veces hay creyentes aún mismo que dicen, eso de hablar del infierno, eso de hablar de la ira de Dios, y eso de hablar del juicio que se aproxima, eso no va a hacer que la gente se acerque a Dios, sino que los vamos a espantar. Vale, tenemos que tener amor por las personas que nos rodean. Tenemos que ser sensibles a sus necesidades. No tenemos que ir con la Biblia enfundada dentro de una funda de metal para darles con la Biblia en la cabeza. Pero sí que tenemos que hablar de estas cosas, porque el juicio de Cristo está pendiente para aquellas personas que no creen en Cristo como Salvador. Entonces, es importante la segunda venida de Cristo, no solo porque vendrá a por su iglesia, sino porque vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a los que están vivos, pero también a los que han muerto sin Cristo. Y aquí nos está hablando de diferentes juicios. Los juicios de Mateo 24 y 25, cuando Cristo venga, cuando haga el juicio a las ovejas y a los cabritos, ovejas y cabras en el pueblo de Israel, el juicio de las naciones, el juicio después del milenio, cuando todos los muertos que no han creído en Cristo resuciten y sean condenados, ellos también van a ser juzgados y van a ser condenados según las obras que ellos han hecho. Entonces, todo esto engloba ese retorno de Cristo. Y es importante que nosotros hablemos de esto y prediquemos de esto. Por eso que la Biblia termina con estas palabras de Jesús. Él mismo dice, el que da fe de todo esto proclama, sí, estoy a punto de llegar. Amén, ven Señor Jesús. Entonces, ahí encontramos que la Biblia termina con las palabras de Cristo. Estoy viniendo, he aquí vengo pronto, estoy a punto de llegar. Atención porque vuelvo enseguida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y aunque han pasado más de 2000 años, esa verdad y esa declaración de Jesús siguen vigentes. Él ha prometido volver a buscarnos. Él ha prometido volver a este mundo. Y eso es lo que esperamos, porque Dios cumple sus promesas. Entonces, Él mismo habla de su retorno. Entonces, hay una serie de términos bíblicos que se usan para la segunda venida. Todos se refieren a ese retorno de Cristo, pero son diferentes términos que vamos a ver hoy, tal como aparecen en el griego. Por ejemplo, uno de estos términos es la palabra parusía. Los que leéis a veces algo de teología o leéis algún libro cristiano, tal vez os hayáis encontrado con este término, que a veces simplemente se dice así, cuando llegue la parusía, y entonces se refiere a esa presentación o a esa llegada de Cristo cuando se presente de nuevo en la tierra. Esta palabra aparece en diferentes versículos, pero para poner un ejemplo, podemos ir a Santiago 5:7, donde dice, por vuestra parte, hermanos, esperad con paciencia la venida gloriosa del Señor. Porque es en medio de las dificultades de este mundo, en medio de las pruebas y del sufrimiento, que tenemos que esperar, pero con paciencia. Pero ¿quién es capaz de tener paciencia cuando espera? Ya sabéis ese refrán que dice, el que espera, desespera. Porque nos cuesta esperar un resultado de un análisis médico. Nos cuesta esperar cuando tenemos un noviazgo y queremos que llegue el momento de la boda. Nos cuesta esperar. Somos impacientes por naturaleza.
Y también cuando se trata de esperar a Cristo, tenemos que tener paciencia, porque a veces decimos, ay, ojalá venga el Señor, porque hay tantos problemas en este mundo y queremos ya que venga, y nos falta la paciencia. Pero dice ahí la venida gloriosa del Señor. Y esa palabra venida, como aparece en el griego, es, como aparece ahí esa palabra, parusías. ¿Ves? La palabra parusía, que significa ese momento en el cual Cristo se presente otra vez, esa llegada. Si os acordáis, cuando el Señor asciende, están allí unos ángeles que le dicen a los discípulos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que los ángeles están proclamando también el retorno de Cristo. Pero para entender mejor esta palabra griega, tenemos que ir a la palabra parusía en el contexto romano. Muchas veces en la Biblia se usan palabras que para nosotros no entendemos el contexto cultural, pero que hay que entender para poder ampliar nuestro conocimiento de lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, en el contexto de Roma, la palabra parusía se usaba cuando cuando un rey o un emperador venía en una visita oficial. Entonces se hablaba, por ejemplo, de la parusía del César, o la parusía de tal general, o la parusía de tal emperador. Es decir, iban a llegar, iba a aparecer, iba a hacer acto de presencia. Y antes de la parusía se hacían toda una serie de preparativos anticipados. Se adornaba la ciudad, se preparaba una serie de cosas, luego venían las aclamaciones populares. Cuando ese emperador llegaba, todo el pueblo le aclamaba con esos actos panegíricos de alabanza, de no hay nadie más grande que nuestro emperador. Y luego la gente de la ciudad salía fuera de las murallas al encuentro del emperador. Y cuando llegaba el emperador, juntos regresaban en una procesión triunfal. ¿Te das cuenta cómo esto nos hace entender mucho mejor lo que significa la parusía de Cristo? Porque cuando Cristo se presente, nosotros comenzaremos a alabarle y a adorarle. Él ya estuvo preparando un lugar para nosotros en el cielo. Vendrán las aclamaciones de su pueblo, de su iglesia, de su esposa. Saldremos a su encuentro cuando Cristo venga y volveremos con él para declarar victoria en una procesión triunfal. Y esto es lo que significa la parusía de Cristo. No es solamente que Él viene, sino que Él viene para decir, yo soy el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores, el único que va a salvar por completo a la Iglesia, llevándola a la presencia de Dios, y el que va a juzgar y a pisar a todos sus enemigos porque ha vencido. Entonces, eso es la parusía en aquel contexto. Y es lo que nosotros tenemos que entender cuando se refiere a la segunda venida de Cristo. Tenemos también otra palabra para la segunda venida, que es la palabra Apocalipsis. Esta la conocemos muy bien, aunque últimamente ha tomado un cariz de destrucción, de juicio. Entonces, parece que cuando se habla del Apocalipsis se habla de una hecatombe, de un caos que viene sobre la tierra. Y es cierto, porque va a haber juicios así. Pero la palabra Apocalipsis, lo único que significa literalmente es revelación. Es decir, algo que estaba oculto y que se saca a la luz. De ahí que el Apocalipsis, por ejemplo, en inglés, el libro de Apocalipsis se llama Revelation, que es revelación, literalmente. En castellano, por influencia latina, se le ha puesto Apocalipsis, y también por influencia griega, pero es una revelación. Esta palabra aparece, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:7, que dice: cuando Jesús el Señor
se manifieste desde el cielo con sus ángeles poderosos. Es decir, que Cristo, cuando vuelva, no va a venir solo, sino que va a venir con esas legiones de ángeles. ¿Os acordáis cuando vinieron a arrestar a Jesús en el Getsemaní? Y cuando Pedro, medio dormido, saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y le dice: ¿piensas que yo no puedo orar a mi Padre y que no enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Eh? Es decir, ese no era el momento en el que los ángeles tenían que venir, pero sí va a haber un momento cuando Cristo venga en el que todos los ángeles van a venir con él. Entonces, ahí dice, cuando Jesús el Señor se manifieste. Y esa palabra griega ahí es apocalipsei, apocalipsis. Está diciendo que algo que está oculto, otra dimensión que está oculta, el Señor Jesús va a salir y se va a mostrar. Y va a mostrar también a esos ángeles poderosos. Hoy nosotros no podemos ver esa dimensión, porque, como decíamos el otro día, en el espacio-tiempo que nosotros vivimos, no tenemos la facultad de ver esa dimensión. Pero un día se abrirá y Cristo se manifestará. Y eso es otra de las palabras que se usaban también en la antigüedad. Por ejemplo, en el mundo grecorromano, la palabra apocalipsis se usaba también para hablar de los misterios. Aquellos que se dedicaban a la filosofía o a la literatura usaban la palabra apocalipsis cuando hablaban de algo misterioso, cuando hablaban de algo críptico, cuando hablaban de algo que no se podía conocer. Entonces hablaban de que eso era un apocalipsis. También se usaba la palabra apocalipsis para hablar de cuando se revelaba la verdad. Por ejemplo, en un ámbito judicial o forense, un testigo estaba dando su testimonio y estaba diciendo la verdad. Lo que estaba haciendo era un apocalipsis, es decir, algo que estaba oculto, un delito que se había cometido, un testigo que lo vio, está dando el apocalipsis, es decir, está revelando algo que nadie conocía y que eso va a ayudar para que el caso salga a la luz y se pueda solucionar el asunto. Y también luego había en aquella época una serie de religiones mistéricas que se llamaba. Estas religiones, digamos que le daban culto a ciertos dioses o diosas, pero ellos decían que para salvarse necesitaban que los dioses les diesen un conocimiento superior. Y esto es lo que sucedía, por ejemplo, con los gnósticos o con los docetistas en la época de Juan. Por eso ellos decían: el cuerpo humano es malo, por lo tanto Jesús no pudo venir en carne. Y como eso, pues muchas otras cosas decían. Y el gnóstico, la palabra gnosis, significa un conocimiento. Entonces, en esas religiones que eran sincretistas y que mezclaban un montón de cosas, y de idolatría, y de ritos de fertilidad, y de toda una serie de cosas, ellos hablaban del apocalipsis como un conocimiento esotérico que tenía que venir de arriba y que solo algunos elegidos podían llegar a algo así. Entonces eran esas palabras que se usaban en aquella época y que los escritores del Nuevo Testamento redimieron para usarlas para hablar de las cosas del Señor. Por eso el término Rey de Reyes y Señor de Señores, que se usaba para César, por eso el término de la parusía, para hablar del emperador, por eso el término del apocalipsis. Es decir, para nosotros que no conocemos aquella cultura, aunque cada vez la conocemos más debido a la arqueología y debido a los manuscritos del Mar Muerto y toda una serie de cosas que se van descubriendo y de textos antiguos, podemos entender mejor lo que significaban estos términos con los cuales hace 2000 años los escritores bíblicos
pusieron por escrito. ¿Mm? Hay otra palabra más también para la segunda venida, y es la palabra epifanía, que es lo que significa la aparición. No es solamente la llegada o la presencia, la presentación o la revelación, sino también la aparición. Son diferentes términos que hacen referencia al retorno de Cristo. En Tito 2:13, por ejemplo, se nos dice: mientras aguardamos el feliz cumplimiento, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ves cómo otro versículo nos muestra que estamos aguardando, estamos esperando? Jesús en Juan 17 ora al Padre y le dice: no pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. Y entonces estamos esperando, mientras estamos en este mundo, la manifestación, que es la palabra que aparece ahí en griego, epifaneian, la palabra epifanía, que significa la aparición. Y esa palabra también se usaba en aquel contexto cultural de la época. Por ejemplo, algunos decían que cuando un dios o una divinidad se les aparecía en un sueño o en una visión o en algún trance de los que hacían, por ejemplo, los paganos, se hablaba de una epifanía. Se me apareció. Claro que lógicamente no era Dios el que se les aparecía, sino que muchas veces esto tenía que ver con cuestiones demoníacas e idolátricas, porque siempre detrás de un ídolo hay un demonio. También cuando se hablaba de una teofanía pública. ¿Os acordáis cuando vimos algo de angelología? Que vimos también que la teofanía en el Antiguo Testamento era cuando el ángel de Jehová, es decir, el Hijo de Dios antes de su encarnación, aparecía en el mundo. Pero antes de ser encarnado. Esas son las teofanías o las cristofanías. Entonces también se usaba esta palabra para hablar de que un Dios se les había aparecido o un ángel se les había aparecido. Y también el soberano imperial se hablaba de epifanía como la luz que disipa las tinieblas. Fíjate, cuando se referían al emperador, porque había el culto al emperador, porque al emperador se le trataba como un dios en Roma, y es por eso que los cristianos se negaban a adorar al emperador, porque decían: solo hay un rey, solo hay un señor, y es el Hijo de Dios. Y se negaban a rendirle culto al emperador. De ahí que vinieron un montón de persecuciones, porque primero los romanos no entendían lo que era realmente el cristianismo, y segundo, porque veían en esa actitud y en esa reacción de los cristianos una especie de, ¿cómo se dice?, de levantamiento contra el Imperio Romano, por no aceptar lo que ellos decían. Pero fijaos cómo hablaban del soberano, del emperador, etc. La luz que disipa las tinieblas. Nuestro emperador viene a traer luz y viene a traer prosperidad. Por eso el término de la Pax Romana. Ellos decían que el Imperio Romano había traído paz para todo el reino. Sin embargo, los cristianos decían: la única paz verdadera la trae solamente Cristo, que es el Hijo de Dios. Y esa palabra epifanía aparecía en inscripciones y en monedas que daban culto al emperador. Por eso que eran palabras que rescatan, como os decía antes, los escritores bíblicos para hablar de que el único soberano, el único emperador celestial, el único que se merece el título de la luz que disipa las tinieblas, es Cristo. Por eso Juan en el Evangelio, cuando escribe, dice que él era la luz de los hombres. Está usando todos esos términos. Y hemos de ver también, por ejemplo, la palabra logos. Cuando dice ahí Juan 1:1, en el principio era el verbo, es decir, el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Vamos a hablar también cómo es una palabra importantísima
en aquella época. Ahora, el retorno de Cristo nos lleva a esta serie de preguntas que siempre queremos responder. ¿Pero cuándo va a volver? Bueno, hay un montón de formas de ver el asunto. De nuevo os digo, aquí no estamos viendo la escatología, entonces no podemos pararnos a explicar todas estas cosas. Cada uno de nosotros tiene una postura diferente en cuanto al retorno de Cristo. Simplemente voy a poner algunas aquí que tienen que ver con el milenio, digamos como unos ejemplos para que lo podamos entender. Por ejemplo, el amilenarismo, como dice la palabra, que significa sin o no, y milenarismo, que es el milenio, estas personas o estos creyentes hablan de que no va a haber milenio. Ese reino de 1000 años que ha sido profetizado y que algunos creemos que se va a llevar a cabo en esta tierra porque Dios se lo ha prometido al su pueblo Israel, pues los amilenaristas creen que eso no va a suceder. Están hablando de que nosotros estamos ya, por decirlo así, en ese milenio, en la última era, y están diciendo que todo eso va a ir empeorando poco a poco. Esto es lo que creen los amilenaristas, que en cualquier momento viene la segunda venida de Cristo, pero que no va a haber tal cosa como el milenio. Después están los que tienen la postura del postmilenarismo, que como su nombre indica, puedes ver que significa que Cristo va a venir después del milenio. Es decir, los postmilenaristas creen que sí, que va a haber un milenio, pero que la segunda venida de Cristo no va a ser anterior al milenio, sino posterior. Pero estos postmilenaristas, y aún hay bastantes que creen esto en diferentes ámbitos evangélicos, dicen que todo va a estar mejorando, es decir, que la humanidad, gracias a la tecnología y al Espíritu Santo y a todo lo que Dios está haciendo, la humanidad va a ir cada vez mejorando más y más y más, y entonces vendrá Cristo. Pero bueno, es otra de las posturas con las cuales nosotros, o por lo menos yo, no nos identificamos. Y luego viene el premilenarismo, que es, digamos, lo que a nosotros nos han enseñado más enfáticamente desde siempre. Es decir, que va a suceder primero el traslado de la Iglesia, que puede suceder en cualquier momento. El Señor viene en las nubes y de una forma oculta se lleva a su Iglesia a la presencia de Dios. Comienza la tribulación sobre la tierra y después de 7 años se produce la segunda venida de Cristo con sus ángeles y con su Iglesia. Y a partir de ahí comienza el milenio sobre la tierra, después de una serie de juicios. En el premilenarismo también creemos que todo va a empeorar. De hecho, si ves tal como va el mundo, es muy difícil creer que todo va a mejorar, porque cada vez vemos más guerras, más injusticias, los países destruidos y pisoteados por sus líderes, por personas que son tiranos con ellos. Es decir, ya el mundo está pidiendo un líder mundial para que se encargue de gestionar toda la geopolítica del mundo. Porque la única forma de estar seguros en este mundo es tener un control absoluto de las poblaciones. Y esto es lo que va a suceder. Queremos paz y seguridad, necesitamos un control exhaustivo de cada persona. Y esto va a llegar a su culmen cuando el tema de el sello de la bestia. El anticristo, lógicamente, va a hacer que todos aquellos que quieran llevar una vida donde puedan vender, comprar, ir al banco, tener medicamentos de la farmacia, comer, etcétera, etcétera, van a tener que pasar por un proceso que no sabemos cómo va a ser, y ellos mismos van a tener pues esa marca que no sabemos qué va a ser, pero que no tiene nada que ver con las películas ni con cosas que a veces decimos. Por ejemplo, cuando surgió la pandemia y comenzaron a ponernos las vacunas,
Algunos decían que nos estaban poniendo la marca de la bestia. Y es que a veces la imaginación de los creyentes se va mucho más allá de lo que es, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a ser esto, pero lo que está claro es que el mundo cada vez va a peor y se va a necesitar un gobierno único mundial con una moneda única mundial para que haya control y seguridad. Entonces, nosotros creemos como premilenaristas, pero ninguno puede afirmar con plena seguridad que eso va a ser así. La doctrina fundamental en cuanto al retorno de Cristo es simplemente esta: Cristo va a volver. Si no estás de acuerdo con ese término o con esa frase, lo siento, pero no podemos tener comunión en Cristo. Si no crees que Cristo va a volver, estamos en desacuerdo total. No podemos tener comunión. Ahora, a veces discutimos por lo segundo, por la doctrina secundaria, que tiene que ver con el cómo y el cuándo. A veces los cristianos, después de estudiar la Biblia, unos más, otros menos, llegamos a una conclusión y decimos: para mí, después de haber estudiado este tema y estos versículos y estos, la mejor forma que tengo de entender el asunto, pues es de forma posmilenial o de forma milenial o de forma premilenial o de forma pretribulacional o de forma mitribulacional o de forma postribulacional, que son todo términos para hablar de cuándo va a venir Cristo. Pero eso es secundario. Ya sé que a veces decimos: es que tiene que ser así, y todo el que no piense como yo está equivocado, o es porque no ha estudiado la Biblia lo suficiente. Y eso es lo que no podemos decir. De hecho, cuanto más conocimiento tienes de la palabra de Dios y de los diferentes autores, comentaristas y eruditos bíblicos, menos tajante puedes ser en estas doctrinas secundarias. Una persona que defiende a muerte su postura diciendo que todos los demás están equivocados está cayendo en un legalismo y está demostrando que no tiene suficiente capacidad para aceptar las opiniones de otras personas y que él puede estar equivocado. Entonces, no se trata de que si pensamos diferente del cómo y el cuándo de Cristo, ya no podemos tener comunión entre nosotros. No es así. Si tú crees que Cristo viene y yo también, oremos para que Cristo venga. El cómo y el cuándo lo sabremos después, viéndolo desde el final hacia atrás, no desde ahora hacia adelante. Te pongo una frase aquí de un teólogo que ya falleció, español, se llamaba José Grau, y él era, por ejemplo, amilenarista, es decir, él no creía en el milenio, y sin embargo era un gran erudito bíblico. Y él dice, por ejemplo, esta frase: la actitud correcta no está ni en el arrogante desprecio que se niega a escuchar a los demás, ni tampoco en el abandono del estudio de esta cuestión. Es decir, a veces también los pastores o los que predicamos decimos: mira, el tema de la segunda venida es tan complicado que yo ya no pienso hablar sobre ello. Y ahí estamos cayendo también en un error. Porque también tenemos que hablar de la segunda venida. Porque es la esperanza del cristiano. Sea como sea, o sea cuando sea, no lo vamos a saber, pero tenemos que predicar sobre la segunda venida. Ahora te voy a poner otra frase de un teólogo que también falleció, también español, llamado Ernesto Trenchar, pero que él era más bien de nuestra postura. Él era premilenarista y dice algo parecido a lo que dice José Grau. Dice: este hecho debe salvarnos de un excesivo dogmatismo y nunca debiéramos considerar a un hermano como hereje por su modo de entender los escritos proféticos. Es como si pretendiésemos decir: yo tengo la verdad
yo he estudiado la Biblia y todos los que no piensen como yo están equivocados. ¿Eh? Y eso es lo que debemos evitar. Porque hay personas que nos dan 1000 vueltas a los que a lo mejor llevamos toda la vida estudiando la Biblia. También es cierto que hay teólogos liberales que son incrédulos. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que ha estudiado la Biblia durante años no sea creyente? Bueno, también surgen estas cosas, porque les falta una comunión con el Señor, una relación personal con Cristo. Saben mucho de Dios, pero no le conocen personalmente. Pero este no es el caso. Estamos hablando de personas creyentes que piensan diferente porque realmente la Biblia, en cuanto a la segunda venida, si es en un tiempo, en 2 tiempos o en 10 tiempos, nadie lo sabe con plena certeza. Otra frase que te dejo también de Ernesto Trenchard dice: la profecía no es precisamente un foco eléctrico para poner en evidencia todo cuanto ha de acontecer en el porvenir, sino un candil que alumbra el lugar oscuro. Y esta es una imagen muy bonita y muy interesante. A veces pensamos que en la escatología lo conocemos absolutamente todo. Y entonces decimos, ahora viene esto, ahora esto, después de 7 años esto, a los 3 años y medio esto, y parece que hacemos matemáticas con la profecía. Y puede ser que sea así, pero no lo sabemos. Entonces aquí, con mucha sabiduría, el teólogo Trenchard dice, no tenemos un gran foco que nos ilumine, sino que tenemos un candil que arroja un poco de luz, pero estamos todavía viendo las sombras de lo que vendrá. Fijaos también a dónde puede llegar un dogmatismo excesivo, por ejemplo, como una persona como era Papías de Hierápolis. Este fue también uno de los padres de la Iglesia, es decir, después de los apóstoles y después de los padres apostólicos vinieron grandes teólogos que transmitieron cosas muy importantes y fueron apologetas también de su época. Pero este hombre, que era un gran defensor del milenio, fijaos lo que escribió, hablando del milenio: vendrán días en que nacerán viñas que tendrán cada una 10.000 cepas, y en cada cepa 10.000 sarmientos, y en cada sarmiento 10.000 ramas, y en cada rama 10.000 racimos, y en cada racimo 10.000 granos, y cada grano prensado dará 25 metretas de vino, que son 1.000 litros de vino. Es decir, este hombre estaba tan obsesionado con el tema de defender el milenio que escribió cosas completamente absurdas, de su propia imaginación, que nada tienen que ver con la Biblia. Entonces, fijaos, podemos llegar a decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar el tema aquí porque ya son las 10:30 y además en la próxima clase vamos a ver los oficios de Cristo, es decir, como veíamos hoy, que es como un sacerdote, como un abogado, vamos a ver una serie de oficios o de funciones que Cristo tiene hoy en día, que tuvo también cuando estuvo en la tierra, pero que tiene también hoy. Y cómo vamos a ver cómo él fue un profeta, un sacerdote y un rey, tal como lo eran en el Antiguo Testamento. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. Así que hoy, hermanos, quedémonos. Jesús ascendió con un propósito múltiple para hacer toda una serie de cosas que nos bendicen a nosotros hoy y que nos bendecirán mañana y en el futuro y en la eternidad. Pero también recordemos que Cristo va a volver, y eso es la esperanza que tenemos. No importa lo que suframos, no importa si tenemos que pasar por la tribulación, quiera Dios que no, no importa todas aquellas burlas o desprecios o lo que sea, o pruebas que tienen que venir a nuestra vida, porque la segunda venida de Cristo, el retorno de nuestro amado Salvador, es lo que tiene que llenar de esperanza nuestros corazones. Y cuando estemos en la eternidad,
y veamos hacia atrás, diremos, ¿pero qué fue aquello? 70 años, 80 años, 90 años, se fueron como un pensamiento, se fueron como una neblina. ¿Cuánto valió la pena sufrir en aquel momento en la tierra para tener ahora una eternidad con Cristo? Muy bien, vamos a orar entonces para terminar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Hay tantas cosas que no entendemos. A veces queremos saber más que lo que está revelado en tu palabra. A veces pretendemos o nos creemos ser la iglesia verdadera, o que lo que nosotros decimos o lo que nosotros predicamos es la verdad y todos los demás se equivocan. Líbranos, Señor, de ese orgullo espiritual. Ayúdanos a tener humildad, porque es tanto lo que necesitamos conocer. Y además solo tenemos lo que tú nos has revelado. Tú eres mucho más grande que tu revelación. Hay muchas cosas que no entendemos de ti, y solo tenemos en la Biblia lo que tú has querido revelarnos. Pero es suficiente para conocerte, es suficiente para nuestra salvación, es suficiente para la evangelización y es suficiente para poder predicar a otros y saber que Cristo viene. Nos has dado un panorama tan especial y tan verdadero de el antes, el ahora y el después en la eternidad. Y todos los demás elementos, todas las demás cosas que hoy no entendemos, que nos gustaría que nos contestaras, el porqué del sufrimiento, el porqué de esto y de lo otro, los detalles de las cosas, los sabremos cuando estemos en tu presencia. Por eso, aumenta nuestra fe y ayúdanos a confiar en ti siempre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, y que podamos estar esperando ese regreso de Cristo. En su nombre, amén.